País, buenas noches, soy el País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada día, como cada noche aquí en Color Visión. Vamos a analizar los temas de interés nacional e internacional, temas que son noticias aquí en República Dominicana, que han sido noticias en el resto del mundo. En el día de hoy las autoridades continúan atentos al tema del desarrollo del dengue, que ha seguido causando estragos, principalmente en la población infantil, donde hay muchos niños afectados por la picadura del mosquito y el traspaso del virus del dengue. No nos podemos descuidar con esto, es una situación bastante difícil, seria, incómoda para el sistema sanitario de República Dominicana. Y tenemos que prestarle la atención debida, señores, a este tipo de situaciones. Hoy, también, la fecha, vemos el recuento de la actividad política del fin de semana. Mucha política. El presidente Luis Abinader tirado a la calle el medio en su proyecto de repostulación. El presidente Leonel Fernández en otro tanto, en lo mismo, buscando la postulación y competir en las elecciones próximas, igual que Abel Martínez. Y los caravaneos, los mítines, las cosas siguen exactamente igual. Las vallas en la calle, lo que ha dicho la Junta Central Electoral sigue siendo letra muerta. Que vamos a ver qué se hace, qué se torna, qué se vira, pero la resolución que marcó el control de la actividad de campaña, letra muerta. Pero puntos interesantes son como en esta semana, en este fin de semana pasado, Luis Abinader invoca a Bosch por la transparencia, por la honestidad, a Peña Gómez por su fogosidad y todo esto. Pero también el PLD invoca a Bosch. Pero también la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández invocan a Bosch como el paradigma de la política dominicana. Y a Peña Gómez también como un hombre íntegro, pulcro, honesto. Entonces, los tres principales partidos del sistema invocan a los dos de los tres grandes líderes del proceso democrático de República Dominicana. Bosch, de donde nace el PRD. Bosch, de cuyo PRD nace el PLD. PLD, de donde nace la Fuerza del Pueblo. PRD, de donde nace el Partido Revolucionario Moderno. O sea, todos vienen desde la sombrilla de Juan Bosch, a final de cuentas. Y de Peña Gómez, el PRM, básicamente, porque es la continuidad directa del PRD con el que se quedó Peña Gómez luego de la división del 73 con el profesor Juan Bosch y la formación del PLD. O sea, estamos en un momento de usar los nombres, los símbolos de esos líderes políticos para tratar de presentarse como sus discípulos, como ejemplos a seguir. Son ejemplos a seguir, no cabe dudas. La tercera pata de la mesa de tres patas, es Joaquín Balaguer, que no está en este juego de la presentación política porque ninguno de ellos descienden del balaguerismo. Aunque Balaguer en un momento hizo convivencia con el PLD en el 96 para llevarlo al poder. Pero después se dividieron nueva vez y Balaguer volvió a ser candidato por el PRCC y después la historia ha sido diferente. ¿Cuántas cosas? Pero la campaña sigue, todo sigue igual. Sin embargo, hay temas centrales
temas trascendentes en la vida nacional, como es el caso de la frontera, que no podemos dejar de lado por la coyuntura política interna del momento. El presidente Luis Abinader, hay que reconocerle en todo lo que vale su esfuerzo y su atención al tema haitiano, al tema de la frontera, al tema de la seguridad nacional y la provocación que ha hecho Haití los últimos 10 días con el intento de desvío del río del Masacre, porque si ellos canalizan las aguas que vienen del río, van a secar el río que nace en República Dominicana y que conforma parte de la línea limítrofe para uso de ambas naciones. Hace ya como un año hubo un choque bastante serio entre República Dominicana y Haití cuando el gobierno de Haití intentó represar el río y canalizarlo para su favor por un asunto del gobierno. Ahora el gobierno dice que son privados, sectores privados que están haciendo ese canal. Pero ¿por qué el gobierno no actúa? Si son empresarios privados. Y le han dado largas y largas, dicen que no y que sí, y han habido gráficas en que sí se está represando. Incluso Palacio trató de desmentir que se estaba represando y ahora se dice que sí, que se está desencauzando el río, que se está construyendo, de todas maneras, que sigue para adelante la construcción del canal. Y el presidente Luis Abinader este lunes invocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo creado en el 2021 a propósito precisamente del tema de protección de la frontera y del tema haitiano, precisamente por eso. Se había reunido 2 o 3 veces para tratar temas precisamente de la situación con Haití, de las tensiones con Haití, y una vez para tratar el tema de un tiroteo que hubo por Villamella y hubo muertos y se armó un reperpero ahí. Después todas las fuerzas de seguridad fueron a Villamella a aplacar las cosas y después eso pasó. Pero esas son las veces que se ha reunido prácticamente. Ahora fue convocado oficialmente el Consejo de Seguridad Nacional. Consejo donde participan el jefe del Ejército, el ministro de Interior, estaba el ministro de la Presidencia, el presidente de la República, el director del DNI, el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía y otros organismos, el INDRI, otros organismos porque está tratando un tema específico. Y se tomaron 5 medidas que yo las vi, las leí y me parecen importantes e interesantes. Y son las siguientes. 1. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto, o sea, la gente que está haciendo el tema del canal, y detener la emisión de visado a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Detener la emisión de visado a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. 2. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón. Y si el conflicto no se resuelve antes del jueves de esta semana, cerrar completamente la frontera dominico-haitiana al comercio terrestre, marítimo y aéreo. O sea, cerrar la frontera definitivamente, si al jueves no se ha resuelto el tema del canal. 3. Reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. O sea, tomar control del canal. Bueno, ahora nosotros vamos a represar entonces aquí, no va a cruzar agua para allá hasta que esto se resuelva. 4. Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa de Don Miguel como una solución definitiva y a largo plazo de esta situación. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción durará unos 30 meses con un costo aproximado
de 2.700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. Y 5, solicitar una reunión bilateral con la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva de este conflicto que está generándose en la zona fronteriza. O sea, el gobierno tomó acción directa. O arriba. La frontera está cerrada por Dajabón hasta que esto se defina. Si antes del jueves no se define, se cierra totalmente la frontera aérea, marítima y terrestre. O sea, no solamente el cruce por tierra, sino no hay relaciones de intercambio con Haití. Así es. La suspensión del visado y buscar quiénes son los responsables de esto que están haciendo a aquel lado, y esa gente no puede entrar a República Dominicana. Son medidas drásticas, pero el gobierno tiene que tomar medidas de esta naturaleza frente a un hecho tan serio como es esa amenaza y ese empantalonamiento y esa violación a los tratados de uso de agua del río, precisamente, que es para uso de los dos países. Y Haití quiere hacerlo unilateralmente como le da la gana y a juicios de como le da la gana. Y así no puede ser. Eso viola los acuerdos, viola las negociaciones, viola la convivencia dominico-haitiana. Y lo están provocando de aquel lado y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Entonces, República Dominicana tomó decisiones. Es así, vamos arriba. Sí, señor. En esta fecha se celebran 2 episodios importantes en la historia de América. La historia del mundo, pero la historia de América especialmente. 1973, con el contubernio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o sea, del gobierno norteamericano, de las Fuerzas Armadas de Chile, se procedió al derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende, un gobierno de izquierda, un gobierno comunista. Él era un dirigente comunista y de izquierda, e hizo un gobierno de izquierda que tuvo quizás uno de sus problemas más álgidos el momento de aquella visita de Fidel Castro por varios días prolongada en Chile, donde precisamente el edecán de Fidel Castro en aquella visita fue nada más y nada menos el edecán militar que el general Augusto Pinochet Ugarte, quien después encabezaría desde la dirección del ejército, encabezaría el 11 de septiembre de 1973 el golpe de Estado contra Salvador Allende y se constituiría en jefe de la Junta Militar que asumió el poder en Chile durante varios años, en una de las dictaduras y regímenes más represivos que ha habido en América después de Rafael Trujillo. La dictadura de Pinochet en Chile, uno de los países bandera de la democracia, del pluralismo, del ejercicio del poder en manos civiles. Augusto Pinochet asumió, Salvador Allende allí en el edificio de la Moneda murió. Hay muchas versiones, todavía no hay una versión definida. Dicen que se suicidó, dicen que fue muerto a tiros, peleando. Hay muchas versiones. Nunca ha habido una versión concreta y final. Y en la dictadura, la represión militar de la dictadura de Augusto Pinochet fue muy cruenta. Muchos muertos, muchas personas encarceladas, toda la destrucción de un Estado de derecho que existía en Chile, aún bajo el régimen comunista de Salvador Allende.
muy duro, señores. Eran las 11:52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Estas imágenes de la moneda marcaron el inicio de un régimen militar que gobernaría el país por los próximos 17 años, al mando del general Augusto Pinochet Ugarte, y que dejó miles de muertos y detenidos desaparecidos. Pero en medio de la Guerra Fría, el golpe de Estado en Chile no era un fenómeno aislado. Había en ese momento gobiernos autoritarios en Bolivia, Brasil, Uruguay y pocos años después, las Fuerzas Armadas tomarían el poder en Argentina. ¿Por qué entonces el golpe en Chile se convirtió en un hecho tan emblemático? En BBC Mundo te contamos 4 razones que, según analistas que hemos entrevistado, explican por qué lo que ocurrió en Chile tuvo tanto impacto internacional. Allende fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia de Chile. Y pese a las innegables divisiones que provocaba en su propio país, su figura y su proyecto generaban gran admiración internacional. Fuera de Chile, no era visto como un héroe revolucionario al estilo de Fidel Castro o el Che Guevara, sino como un político que respetaba las reglas del juego, que negociaba y proponía un socialismo pluralista alejado del esquema de partido único de la Unión Soviética o China. Además, al contrario de lo que pasaba con otras fuerzas latinoamericanas, como el peronismo, la coalición de partidos de la Unidad Popular tenía una mayor resonancia y vínculos con otros países. El mundo seguía con atención el experimento de socialismo democrático que Allende lideraba, y quizás por eso su muerte en la moneda tuvo tanto impacto. Otra de las razones que explican la relevancia que tuvo el golpe es la extensa cobertura que le dieron medios de comunicación extranjeros que registraron lo que estaba pasando en el país y difundieron imágenes que se volvieron icónicas. Y esto hizo que el golpe fuera particularmente impactante para algunos en Europa, según nos explicó Camila Vergara, académica de la Universidad de Essex. Porque imágenes como las de quema de libros o de los centros de detención se relacionaron con la memoria visual del movimiento fascista alemán. La figura de Pinochet como líder del golpe también dio la vuelta al mundo. Por un lado, sus seguidores pensaban que había salvado a Chile de un gobierno que estaba arruinando al país. Pero por otro, se convertía en uno de los íconos de la violación de los derechos humanos en el mundo. A partir de lo que ocurrió en Chile, hubo una especie de profesionalización internacional de la defensa de los derechos humanos, dice David Lehman, investigador de la Universidad de Cambridge. De alguna manera, el golpe impulsó una mayor focalización de la defensa de los derechos humanos en la integridad física, por la extensión de los abusos y la brutalidad de las técnicas utilizadas para torturar y matar a los opositores. Surgieron redes de solidaridad internacional y organizaciones de apoyo a las víctimas de persecución en un país que generaba mucha atracción entre personas y partidos de izquierda en distintos países del mundo y especialmente en Europa. Varios gobiernos abrieron representaciones diplomáticas dando apoyo oficial a los perseguidos y las embajadas de países como Suecia o Francia se llenaron de solicitantes de asilo político. Las cifras oficiales reconocen que durante el régimen militar hubo más de 40.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. El exilio político en los años 70 y 80 representó el mayor movimiento migratorio en la historia de Chile, sumando a más de 200.000 personas que se vieron obligadas a abandonar el país. Esta expatriación masiva hacia países como Argentina, México, Cuba, Italia, Suecia y Alemania influyó en que muchos extranjeros solidarizaran con los chilenos. Pero quizás más importante que el volumen de la migración fue el nivel de organización política y cultural que tuvo esa diáspora en el mundo.
Muchos exiliados lograron insertarse dentro de la izquierda europea y latinoamericana con bastante facilidad, dejando una huella importante en el ámbito cultural de los países a los que llegaron, especialmente en la música. Varios de los artistas del movimiento La Nueva Canción Chilena se fueron al exilio, desde donde crearon himnos de protesta que resuenan hasta el día de hoy fuera de Chile. Creada por el grupo Quilapayún, esta canción quedó en la memoria global y aún sigue siendo cantada en español y en otros idiomas en distintas partes del mundo. Uno de los artistas más emblemáticos a nivel internacional fue Víctor Jara. Torturado y brutalmente asesinado en Chile el 16 de septiembre de 1973. Su obra lo transformó en un referente internacional de la canción de protesta y su muerte en un ícono para los defensores de los derechos humanos. No cabe duda que al final de la dictadura, también hay que reconocerle, Pinochet impulsó una serie de reformas, entre ellos una nueva constitución, pero también una serie de reformas en el sistema económico, trayendo desde Estados Unidos a los famosos Chicago Boys, un grupo de jóvenes principalmente economistas de la Universidad de Chicago, que conformaron una estructura, una política económica y una serie de normas y planteamientos que revolucionaron la economía de Chile y la economía incluso de América Latina, porque sirvió de paradigma y de ejemplo sobre el ejercicio de recuperación de la economía de una nación, como se logró efectivamente. Y hoy por hoy la economía chilena, con sus virtudes y defectos, ha sido una de las economías de seguimiento en América Latina. También una nueva constitución bastante avanzada que hoy, 50 y tantos años después, los chilenos mantienen esa constitución y el gobierno del anterior y el gobierno de Boric trató de cambiar y el pueblo le negó en un referéndum el que cambiaran esa constitución, con todo y los repudios a la dictadura de Pinochet, que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Otro episodio terrible del mundo que cambió al mundo en ese momento y quizás va a ser uno de los episodios principales de este siglo, hasta ahora la pandemia le gana a cualquiera, fue el ataque terrorista contra los Estados Unidos, donde se derribaron las Torres Gemelas en el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, donde se atacó el Pentágono en Washington, D.C., la sede del poder militar, el World Trade Center representando el poder económico de los Estados Unidos, y un tercer atentado que no llegó a materializarse porque el avión que iba a ser estrellado presumiblemente contra la Casa Blanca o el Capitolio se accidentó o lo cayeron, como mucha gente dice que fue derribado ese avión con cientos y tantas personas que iban dentro del aparato, entre tripulantes y pasajeros, y los secuestradores de ese avión que ya habían tratado de tomar el control del avión para hacer lo mismo que habían hecho sus compañeros, dos aviones, uno de American Airlines y otro de United, que se estrellaron contra las Torres Gemelas comenzando la mañana de ese 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York,
a lo que siguió el ataque al Pentágono y posteriormente la caída del avión en Pensilvania. Más de 3.000 personas murieron en el ataque de las Torres Gemelas y cientos y tantos en el Pentágono, cientos y tantos en Pensilvania. Y en los ataques de las Torres Gemelas hubo muchos dominicanos que perdieron la vida, que resultaron heridos. Aquello fue algo dantesco y cambió el panorama del mundo en cuanto a la seguridad a partir de ese momento. Estas imágenes traumáticas indujeron a la acción. Estados Unidos y Europa Occidental se vieron amenazados por el terrorismo internacional a gran escala. La reacción de Washington no se hizo esperar. No se equivoquen. Estados Unidos perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes. Al cabo de un mes, Estados Unidos lanzó la operación Enduring Freedom, también conocida como la Guerra contra el Terrorismo. Comenzó en Afganistán, donde se encontraba Al-Qaeda. Por primera vez, la OTAN se sumaba a una campaña militar de Estados Unidos. Los mayores combates en Afganistán acabaron a los pocos meses, pero luego la guerra contra el terrorismo se convirtió en un comodín para justificar un amplio abanico de políticas. Estados Unidos aprobó así la llamada Ley Patriótica, que otorgó al gobierno amplias facultades de vigilancia. Estados Unidos encarceló a prisioneros de guerra y a sospechosos en Guantánamo, donde algunos siguen a la espera de un juicio justo después de casi 20 años. En todo el mundo se incrementaron las medidas de seguridad en los aeropuertos. Incluso líquidos y zapatos pasaron a la lista de potenciales artefactos explosivos. La guerra contra el terrorismo sirvió además como parte de la justificación para invadir Irak en 2003, solo que esta vez el apoyo internacional fue menor que en Afganistán. El número de muertos se elevó a cientos de miles a la vez que el país se sumía en una guerra sin cuartel. En pocos años, la opinión pública global se volcó en contra de Estados Unidos. La práctica de la tortura en los centros de detención estadounidenses en Afganistán, Irak y Guantánamo sacudió a la comunidad internacional. Cuando más tarde Estados Unidos redujo la cantidad de sus tropas en Irak, Estado Islámico ganó terreno, se expandió e inspiró a sus seguidores para perpetrar atentados en todo el mundo. En Afganistán volvían los talibanes a la vez que aumentaban las víctimas civiles de los bombardeos estadounidenses. Sin apenas apoyo internacional y con un gasto superior al $1 billón, Estados Unidos intentaba enmendar el rumbo. En 2013, Barack Obama anunció el fin de la operación Enduring Freedom y prometió retirar las tropas de Afganistán en 2014. Esta noche puedo anunciar que el próximo año regresarán 34.000 soldados de Afganistán. Esta reducción será constante. Al finalizar el próximo año, la guerra en Afganistán habrá acabado. Tendrían que pasar 7 años más antes de que el último avión militar estadounidense despegara de Afganistán. Ninguna organización terrorista ha logrado repetir un atentado similar al del 11 de septiembre de 2001, pero el precio ha sido muy alto. Al cabo de 2 décadas quedan cientos de miles de muertos, conflictos internacionales y un objetivo inicial no cumplido. Los talibanes volvieron al poder. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor,
noticiashorapor.hora.com. El presidente Luis Abinader encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, la cual, en único punto de agenda, conoció la situación de la frontera con Haití y el seguimiento a las acciones implementadas para abordarla. El Consejo Consultivo del Poder Ejecutivo en cuestiones de políticas públicas y defensa nacional adoptó las siguientes medidas: mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo a partir del jueves, si el conflicto por la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre no se resuelve antes de esa fecha, además de suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Mientras Homero Figueroa, vocero de la presidencia, leyó un comunicado según el cual el gobierno decidió reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón en el inicio del canal La Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Ante el aumento de los casos de dengue que se viene presentando en todo el país y que alcanza los 6.101 contagios, las autoridades de salud pública intensificaron las medidas para combatir la expansión del mosquito que propaga el dengue debido al incremento de esta afección registrada en las últimas semanas como consecuencias de las lluvias y el calor. Las medidas son la descacharrización, la fumigación, aplicación de herbicidas al agua y orientación a los comunitarios son algunas de las acciones implementadas a través de las jornadas, con las que se previene no solo el dengue, sino también otras enfermedades transmitidas por vectores como el Zika, la chikungunya y la leptospirosis. Las autoridades tienen bajo custodia al chofer que conducía uno de los autobuses involucrados en el fatídico accidente que ocurrió en la mañana del sábado y donde murieron 9 personas y 17 resultaron heridas. El detenido es Gregorio Jan Martínez, quien era conductor de la compañía turística Avián, que aunque está ingresado en el hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís, se encuentra bajo custodia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que fueron confiscados 45 paquetes, presumiblemente de marihuana, así como más de 100 pastillas que aparentan ser de éxtasis en un operativo de inspección conjunto desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes antinarcóticos, militares y unidades caninas realizaban labores de verificación en una de las áreas de llegada de la terminal cuando detectaron sustancias extrañas en 2 maletas, iniciando de inmediato el protocolo de actuación. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los mandatarios del Grupo G20 acordaron triplicar las energías renovables e intentar aumentar los fondos destinados a catástrofes relacionadas con el cambio climático, pero mantuvieron el status quo en lo que respecta a la eliminación progresiva del carbón emisor del carbono. En rueda de prensa poco después de que los mandatarios del G20, cuyos países también emiten el 80% de todos los gases que calientan el planeta, anunciarían un acuerdo, según Amitabh Khan, un alto funcionario del gobierno indio que dirige algunas de las negociaciones del G20, quien señaló que era probablemente el documento más vibrante, dinámico y ambicioso sobre acción climática. El ministro chino de Exteriores negó hoy supuestas actividades de espionaje del país asiático en el Reino Unido. Instó a la parte británica a que deje de difundir información falsa y calificó de maniobra política las informaciones al respecto. El número de víctimas por el terremoto que azotó el pasado viernes Marruecos asciende, según el cómputo llevado a cabo,
a 2.497 muertos y 2.476 heridos, según nota del Ministerio Marroquí del Interior. Los últimos datos difundidos por este departamento registran muertos en una decena de provincias, pero las más afectadas son Al-Hassou, al sur de Marrakech y cercana al epicentro, con 1.452 fallecidos, seguida de Taradón con 764 víctimas mortales y Chichaua con 202 fallecidos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El G20, una de las estructuras mundiales importantes en que reúnen a los presidentes y a los grandes países para discutir estrategias comunes, principalmente económicas, sociales, climáticas y políticas. Esta reunión, celebrada en la India, contó con dos grandes ausencias. Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, presidente de China, jefe del gobierno de China. El presidente Joe Biden fue y los demás países fueron. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su foro interamericano, analiza esta reunión del G20. Objetivos, esperanzas y desafíos. Lo comparto con ustedes a continuación, con lo cual concluimos nuestra emisión de hoy, aquí de Oye País, por Color Visión. Mañana tenemos una cita a la misma hora. Los espero. Yo soy Rudy González. Bajo el lema Una tierra, una familia, un futuro, se inicia en Nueva Delhi la 18ª cumbre del G20, el foro de las naciones con el mayor Producto Interno Bruto del mundo. El presidente Joe Biden dijo tener grandes objetivos y grandes esperanzas de que el grupo de los países más ricos y emergentes pueda trabajar unido en importantes cuestiones globales, como lo explica Jaime Moreno desde Nueva Delhi. Hola Gonzalo, una cumbre que se va a enfocar en buscar alternativas de crédito para los países de menores ingresos. Hay países en África y también en Latinoamérica que están fuertemente endeudados. Esto ha sido visto también como una respuesta a China, a los créditos que China ha venido ofreciéndole a varios países y que ahora tienen estos países dificultades para pagar como consecuencia de la pandemia y otros factores. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, fue una de las primeras funcionarias del gobierno de Estados Unidos en llegar a la ciudad y dice que esta es una de las prioridades. Seguimos apoyando un alivio a la deuda de manera ordenada y oportuna a los países. Y necesitamos mantenernos enfocados en las devastadoras consecuencias de la guerra, incluyendo su impacto en la seguridad alimenticia. Bien, Jaime, India se promociona a sí mismo, y esto es interesante, ¿no? Se promociona a sí mismo como un creciente jugador geopolítico. ¿Por qué se dice que esta cumbre en particular es una gran prueba para India? Gonzalo, se dice que es una gran prueba por esto último que acaba de mencionar la secretaria del Tesoro, y es que Occidente
el Reino Unido y Estados Unidos especialmente quieren incluir en el documento final una mención sobre Ucrania, sobre las consecuencias de la guerra en la seguridad alimentaria del mundo, las consecuencias de la guerra en la inflación que están viviendo los países y por eso también parte de la situación económica, pero sabemos que India es un país que se ha mantenido neutral y está tratando de esquivar este tema en la cumbre porque ni Rusia ni China quieren que ese asunto quede plasmado en los documentos de conclusión. Por eso se dice que es una prueba geopolítica, es una prueba de liderazgo para el primer ministro Modi, quien está presentando a su país como una alternativa también de inversión en Asia, porque tiene que maniobrar todas estas situaciones para ver al fin de cuentas con qué documento final logrará salir y si Estados Unidos y la Unión Europea consigan su objetivo de incluir algo relacionado con Ucrania. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, desde Nueva Delhi, India. Cuídate mucho, Jaime. Y bien, y ahora para analizar el tema me acompaña Margaret Myers, ella es directora del programa Asia y Latinoamérica de Diálogo Interamericano, y también Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura e investigador invitado del Heritage Foundation. Bienvenidos ambos. Margaret, empiezo contigo. Vamos a empezar por lo global y vamos a irnos hacia Latinoamérica luego. ¿Qué relevancia puede tener esta asamblea del G20 sin la participación directa de Xi Jinping y de Vladimir Putin? El presidente Biden ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con el G20 como el principal foro para la cooperación económica del mundo. Bueno, gracias por la invitación. Como acabamos de escuchar, Biden ha dicho que el G20 sigue siendo un foro fundamental para el debate entre las principales economías sobre los desafíos globales y ahora existenciales, ¿no? Y yo también creo que es todavía un lugar importante para tratar de llegar a algún acuerdo sobre cómo coexistir, ahora que vemos intereses más variados que nunca en algunos casos, ¿no? En el pasado se han logrado ciertos acuerdos importantes en el G20, como hemos visto, incluso sobre el clima y la estabilidad del sistema financiero global, pero el cumplimiento de los compromisos y las resoluciones ha sido un problema para el G20 por muchos años, y ahora la ausencia de China y Rusia también es problemática si el grupo busca alguna apariencia, por lo menos, de consenso global. Y también como hemos escuchado, es un golpe para India, claro, la ausencia de China y Rusia, ahora que China quiere posicionarse como país, como líder global, claro. Al lado de China en algunos casos. Sí. Claro. Bueno, Joseph, fíjate que el presidente Biden mostró su desencanto por el hecho de que Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G20. Sin embargo, dijo que se reuniría con él. No dio mayores explicaciones. ¿Qué infieres de esto en un ambiente en donde aún hay tensión, como tú en varias ocasiones lo has expresado, por el globo chino que sobrevoló Estados Unidos y el tema de Taiwán? Adelante, Joseph. Sí, mira, yo creo que lo que estaba diciendo Mark, yo creo que es correcto, ¿no? Este foro, este G20, es una herramienta más que todo, un foro del siglo XXI para llegar a un consenso global sobre los temas económicos y financieros más importantes del mundo. Sin embargo, yo creo que China y Rusia, por extensión, están demostrando que no están buscando ese consenso. Ellos están buscando literalmente reemplazar el G20 con otros mecanismos. ¿Qué están promoviendo ahorita en este momento? Están promoviendo los BRICS, ¿no? Entonces, ellos no creo que ven esto como necesario para la visión mundial que ellos quieren imponer. Ahora, con este tema es muy importante porque mencionaste, Gonzalo, el globo espía chino que pasó, y dos globos, ¿no? Uno pasó por Norteamérica, el otro pasó por América Latina. Y yo creo que ahora lo que entendemos de cierta forma es que China, más allá del espionaje y cualquier otra actividad que pudieran hacer clandestina o otro con esa operación, le entendemos que ellos usaron eso como un pretexto para romper las comunicaciones con Estados Unidos. Eso no fue por parte de Estados Unidos. Estados Unidos quería mantener en diálogo con China, abierto, diplomático y por inteligencia, pero China quería usar eso como un pretexto para romper comunicaciones, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren romper estas comunicaciones? ¿Por qué quieren romper este diálogo? Yo pienso porque quieren ser más agresivos sin tener que rendir consecuencias.
Ellos no van a ir a G20 porque no quieren contestar preguntas de por qué apoyan a Rusia en su invasión a Ucrania. Ellos no van a ir a G20 porque no van a contestar preguntas de por qué están tratando de levantar dictadores a nivel mundial. Entonces ellos están buscando, que no buscan consenso, buscan fragmentación. Bien, que continuamos con Foro de la Voz de América. La cumbre del G20 se inicia en India, enfocada en el cambio climático, la reestructuración de la deuda y la guerra en Ucrania. Sin embargo, la ausencia por primera vez del presidente de China, Xi Jinping, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, crean interrogantes sobre los resultados tangibles del encuentro. Dos países de América Latina, Argentina y Brasil, han asegurado que pese a la ausencia de esos líderes, buscarán estrechar aún más, si se quiere, las relaciones tanto con Beijing como con Moscú. Pero, ¿cuál es el verdadero interés de China en la región? Continuamos el análisis con Margaret Myers. Ella es la directora del programa Asia y Latinoamérica de Diálogo Interamericano, y Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura e investigador invitado del Heritage Foundation. Joseph, el avance de China en Latinoamérica, en tu opinión, ¿es comercial, político o militar? Y también, en tu opinión, ¿por qué Estados Unidos ha permitido, si se quiere, como muchos aseguran, la fuerte presencia de China en la región? Sí, Gonzalo, yo creo que es todo. Lo que mencionaste es comercial, es político, es militar. Tiene aspectos de todos esos tres ámbitos. Yo creo que la nueva era, digamos, de China en América Latina no va a ser como la era antigua. No tienen el capital que tenían en su momento. Los commodities no están a los precios más altos como estaban a principios del siglo. Y China tiene varias crisis en su política interior y su economía. Principalmente tiene una crisis de vivienda que creo que muchos no hablan, pero realmente está comiendo un poco la economía de su país. En respecto a América Latina, yo creo que hay una cosa que quiero decir, Gonzalo, que me parece muy importante. Acabo de regresar de Ecuador y creo que hay lecciones que se puede aprender de ciertas transacciones que se hizo con China durante los últimos años, porque hay esta narrativa, esta perspectiva que creo que China mismo quiere ampliar en la región, de que América Latina necesita a China más que China necesita a América Latina, y creo que es al revés. Y Ecuador, de cierta forma, creo que demostró esto cuando renegociaron su deuda con China, porque ellos pueden identificar cuál es el interés real de China en su país, más allá de las inversiones y el comercio, y mayormente van por un propósito estratégico. En el caso de Ecuador fue los Galápagos. Yo creo que cada país puede aprender esa lección, y no solo en América Latina, pero en África también. Bueno, voy a retomar lo que ha dicho Joseph, Margaret, y en una comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Senado, tú aseguraste lo siguiente. Dijiste que la política de Estados Unidos hacia América Latina no debe ser una política contra China, no debe ser una política centrada primordialmente en el interés por competir con China en la región. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál debe ser el principal objetivo entonces de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica? Bueno, lo que quería comunicar es que este es un momento crítico para intensificar el enfoque de Estados Unidos en América Latina en los varios enlaces que ya tenemos, ¿no? Casi todos los países de nuestra región están enfrentando obstáculos similares en su búsqueda de recuperación económica y el crecimiento económico, reveses educativos, limitaciones fiscales, eventos climáticos extremos, flujos migratorios, inseguridad y otros desafíos compartidos. Entonces, creo que existe obviamente una considerable necesidad y justificación de una mayor cooperación, que no necesariamente tiene que ver con China, ¿no? Pero una cooperación hemisférica para promover nuestros numerosos objetivos comunes. Para Estados Unidos creo que también existe una enorme oportunidad de promover no solo sus propios intereses industriales y diplomáticos, pero también el progreso económico en todo el hemisferio, especialmente profundizando nuestra presencia en y apoyo por sectores emergentes, ¿no? Energía, transformación digital, etcétera. Claro. Muchas oportunidades de colaborar de esa forma. Joseph, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Brasil, Lula da Silva, mantienen una especial, si se quiere especial, y abierta relación con China y Moscú. Pros y contra de ello, rápidamente.
No, rápido, mira, el gobierno de Alberto Fernández de Argentina es el nuevo miembro de la alianza BRICS, que es otra hegemonía económica que quieren imponer, liderado por China. Brasil es uno de los fundadores de ese mismo movimiento. Es decir, ellos claramente han tomado una banda de cómo quieren promover su política exterior. Esto puede cambiar. Argentina tiene elecciones este año y yo creo que es posible que cambien de perspectiva política y geopolítica, que no sería tanto a favor de China. Ahora, Margaret, China asegura que sus inversiones en la región aumentan, ¿no?, el valor local de la cadena de producción, desde la producción de vehículos eléctricos impulsados por el litio en México hasta la producción de vacunas en Chile, inversiones chinas. Y Brasil, Argentina y Bolivia utilizan ya regularmente, y esto es interesante también, Joseph, ya regularmente utilizan el yuan en sus economías. Mi pregunta es para ti, fíjate, Margaret, ¿qué tan confiable es China como socio comercial para Latinoamérica? Bueno, China es ahora un socio comercial importante, ¿no? Fundamental para muchos países en la región, especialmente en términos del intercambio comercial. El desafío para los países en la región y en otras regiones es garantizar que el comercio sea lo más equilibrado posible, ¿no? Y que la demanda china no refuerce patrones de dependencia que hemos visto por siglos en América Latina, pero en este caso es dependencia en China. Y hay casos en los cuales hemos visto una inversión en sectores que sí promueven cierta forma de crecimiento económico, pero en muchos casos vemos un enfoque en materias primas, como hemos visto por ya 2 décadas. También existe una preocupación, especialmente aquí en Estados Unidos, pero también en otras partes de la región, que de una excesiva dependencia de China y que pueda tener y ha tenido en algunos casos efectos en la formulación de políticas en la región. Ya. Esto sucederá naturalmente cuando un país sea demasiado dependiente de un solo socio económico, puede ser de China o otro país, pero China tiene políticas, opiniones muy específicas sobre Taiwán, por ejemplo, la gobernanza del Internet, los derechos humanos, cómo consolidar la paz y la integridad del territorio y otras cuestiones de gran importancia. Veamos ahora los resultados comerciales de la política de China en Latinoamérica, según un estudio de la revista America's Quarterly. Aquí están los países que ya firmaron tratados comerciales con China: son Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú. Los países con tratados comerciales en discusión para firmar: Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Ahora, países que hacen sus pagos a China en yuan: Argentina, Bolivia y Brasil. Joseph, según estos datos, existen beneficios económicos al establecer relaciones con China. ¿Cuál es el argumento entonces para rechazarlas? No, mira, yo creo que sí, claramente China es un socio comercial para muchos de los países de América Latina. Más o menos la mitad de la región hasta prefiere tener más comercio con China que Estados Unidos. Claramente la evidencia muestra esto. Sin embargo, lo que quiero comunicar es que mira, tienen que prestar atención a la situación de China en su propio país, porque no es la misma situación de hace 20 años atrás, cuando China tiene una bonanza en su economía, mayormente manejado por el precio de los commodities, de petróleo y minerales y otros. Mencionaste en el último segmento, Gonzalo, litio, ¿no? Sí. Litio no solamente es crítico como un mineral para los propósitos comerciales como celulares y vehículos eléctricos, también en la mente, la mentalidad y la visión de China es más importante para el desarrollo de su industria de defensa. Y si miras las estadísticas en China, la economía está teniendo altos problemas, pero la industria de defensa está creciendo. Y lo que la América Latina tiene que entender es que China no diferencia entre los dos. Ellos miran el aspecto y la dimensión de la industria militar igual que su comercio. Entonces, todos estos proyectos comerciales que hacen en América Latina, si empiezan a caer su economía, lo pueden tener un doble uso para propósitos militares, llevando a América Latina a un conflicto que no es suyo, un conflicto sobre Taiwán que no pertenece a América Latina directamente en su política exterior. Y eso es lo que China quiere hacer con esos proyectos comerciales. Tienen que entender ese doble uso, es muy importante. Ya, ahora, Margaret, bueno, tú mencionaste Taiwán y Joseph lo acaba de hacer en un contexto más amplio. En el terreno diplomático, Beijing ha logrado, que la mayoría de los países del hemisferio rompan relaciones con Taiwán,
una democracia consolidada y lo establezcan las relaciones con China, un país comunista con un largo historial de violaciones de derechos humanos según organismos internacionales. Tu lectura de esta situación y el desafío que puede representar a nivel militar, político y diplomático, como lo ha comentado Joseph. Bueno, me gustaría decir que, bueno, primero, los países que han cortado los lazos con Taiwán en los últimos años lo han hecho basándose en la idea de que China les va a dar mayores beneficios económicos que Taiwán había dado. Y ciertamente China es una economía mucho más grande, pero la medida, y esto para complementar exactamente lo que Joseph ha dicho, ¿no? La medida en la que China se ha comprometido económicamente con sus nuevos aliados diplomáticos varía mucho caso a caso, ¿no? Por un lado está Panamá, donde China negoció más de 16 acuerdos después de establecer relaciones diplomáticas. Pero también tenemos Nicaragua, El Salvador, Honduras, donde se ha hablado mucho de colaboración, incluso la posibilidad de acuerdos de libre comercio, pero donde poco se ha pasado hasta ahora. Y creo que esta es una posible indicación de la resistencia de China a involucrarse mucho más, dados los riesgos de seguridad y la incertidumbre económica en estos países. Y eso se ve no solo en América Latina, pero en otras partes del mundo también. Ya. Venezuela ha sido muy instructivo para China en los últimos años. Es un caso que ven y estudian y ya saben que estos riesgos pueden afectarse bastante. Ya. Ahora, Joseph, tu opinión, amplíanos sobre la situación China versus Taiwán en América Latina diplomáticamente. Mira, hay más países, pero prácticamente hay dos países que hasta el momento están manteniendo una relación diplomática con Taiwán, que son muy relevantes a esa discusión, que es Guatemala y Paraguay. Vamos a ver, los dos tienen nuevos presidentes, uno es presidente electo, otro ya está en función, y vamos a ver cuál es su política exterior con este tema. Yo creo que China usa este tema no solamente con un tema diplomático, sino también con un tema de como un señal de sus propósitos militares, porque cuando ellos piensan que Taiwán ya no tiene ningún respaldo diplomático en el campo internacional, es cuando lo ven más vulnerable para tal vez tomar una agresión en contra de ellos. Ahora, Taiwán tiene elecciones el próximo año, no creo que van a tomar acción antes de ello, pero sin embargo, si las elecciones no salen a su favor, a favor de China, yo creo que es posible que van a empezar a tener mucha más presión en el ámbito militar. Guatemala y Paraguay han mantenido esta relación histórica diplomática con Taiwán, pero me preocupa que China va a presionar. Y ya hemos visto señales de esto en Centroamérica, con el Parlamento Centroamericano retirando su reconocimiento de Taiwán y poniendo un reconocimiento a China. Eso puede ser un señal de una ofensiva diplomática más fuerte por parte de China sobre el nuevo gobierno de guatemalteco. Bien, ya en la parte final del foro de La Voz de América. Margaret, tus conclusiones sobre la política, la influencia de China en la región y sus consecuencias. Adelante. Bueno, diría que en general, los proyectos de China han sido de mayor beneficio para aquellos países que mantienen y hacen cumplir altos estándares sociales y ambientales y que garantizan la transparencia y la vigilancia durante todo el ciclo de cualquier proyecto. Ya. Y por supuesto, algunos países están mejor posicionados y más interesados en hacer todo esto. Y para algunos, las negociaciones a veces informales o poco ortodoxos de China son bienvenidos, ¿no? Ya que permiten acuerdos más rápidos que apoyan directamente los intereses de cualquier gobierno en cualquier momento. Entonces, todo depende de los países y las reglas, las instituciones que tienen. Listo para controlar la situación. Claro, muy bien. Joseph, tu análisis. Sí, no, muy brevemente, yo creo que los países de América Latina tienen que pensar muy bien, pensar en el bienestar de sus pueblos, la soberanía de su territorio y su pueblo, en cuando hacen negocios con China, porque China tiene intereses de largo plazo y lo que puede traer beneficios a corto plazo comercialmente a estos países de América Latina le puede traer problemas a largo plazo por las ambiciones que tiene China a nivel geopolítico mundial. Ellos quieren cambiar el mundo, pero no quieren cambiar el mundo a un mundo más democrático representado por su ausencia en el G20, quieren mover un mundo más autocrático y los países de América Latina tienen que entender esto antes que empiecen su diálogo con China. Bueno, muchísimas gracias a Margaret Myers y Joseph Humire.
los mejores expertos sobre China aquí en Washington. Y llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos.